Exigente. Bueno, repetimos un poco, ya sabéis, los datos de Pilar ya lo sabéis más o menos, y entramos directamente, como tenemos poco tiempo, en el contenido del libro. Pero antes de comenzar, porque hablamos mucho de la narrativa de Pilar, de las novelas, pero me gustaría hacer una referencia simplemente a 4 versos tuyos del libro, Las Huidas, que es su poesía completa, no completa, de 25 años más o menos, y es una colección muy bien editada en la Bella Varsovia, y hay unos 4 versos al azar que he seleccionado porque me gustaría empezar, todas las presentaciones empiezan directamente con el libro, pues yo voy a empezar con poesía, porque yo considero que Pilar es ante todo una poeta, sí. Aunque sea una gran narradora, pero ella se siente poeta. Dice: un libro es yo, la expresión del tormento que veneran los cristianos. El martirio dignifica, solo quien sufre vive y cultiva un corazón romántico. Este libro eres tú, Pilar, para empezar en plan periodístico. Este libro de las iras, ¿eres tú? Bueno, antes de responder a esto, muchas gracias a todos por estar esta mañana de sábado para tomarnos el vermut y charlar de las iras. Gracias a Vicente, que ya no está, pero gracias por invitarme. Gracias, Sino, una vez más, por acompañarme, presentarme, preguntarme. Gracias a ti. La verdad es que estoy encantada de venir otra vez a hablar de un nuevo libro, en este caso de relatos de las iras, que para los que estuvisteis cuando hablamos de bestias y aves, creo que vais a ver que hay ciertas relaciones, relaciones temáticas, relaciones formales, y que en cierto modo supone una especie de paso adelante de lo que ya fue esa novela y de lo que ya han sido los relatos previos, y ahora iremos hablando de por qué. Y fijaos, estos versos que ha elegido Ino, me parece impresionante que hayas elegido justo esos versos, porque habla ya de corazón romántico. Y del sufrimiento. Y del sufrimiento. Y en estos cuentos, los que lo hayáis leído ya lo habréis visto en el libro, y los que no, pues por la conversación que vamos a ir teniendo lo iréis también viendo, se conjugan 2 elementos que para mí forman parte esencialmente de lo que es el movimiento estético, filosófico, literario del romanticismo. Y yo cuando escribí ese poema ya hace muchos años, digamos que ya había salido de esa influencia considerable que tuvo esta estética del romanticismo en mí durante la adolescencia, la juventud, que yo creo que es un momento vital en el que ciertamente esa estética puede estar muy presente, pero como que nunca se ha diluido del todo, nunca. Y esos 2 elementos que están absolutamente presentes en estos libros son la belleza y el horror. La belleza y el horror como 2 elementos, como os digo, del romanticismo, que van a unirse en una palabra que para mí es muy importante, que es lo sublime. Lo sublime, actualmente tendemos a pensar en ella como el superlativo de lo bueno, ¿no? Pero en realidad, si pensamos en lo sublime esa palabra unida al romanticismo, es la palabra en la que se conjugan esa belleza que nos atrapa, nos arrastra, ¿no? Por, qué sé yo, determinados elementos, las tormentas en la noche, los acantilados, y que al mismo tiempo nos producen esa sensación de inquietud y que puede llevar al horror, porque ciertamente pueden causar peligro, ¿no? Entonces, esa manera de unificar esos 2 elementos en esa palabra, ese término, y jugar con ellos, el horror y la belleza, está absolutamente presente en estos cuentos. Y ciertamente en los cuentos, que ya lo ha anunciado un poco Vicente y también Ino ahora, hay algo que también creo que deriva de este espíritu del romanticismo, que es el sentimiento trágico de la vida. Ahora, a mis 53 años, como os digo, esto se ha ido absolutamente diluyendo. Pero en determinado momento, relacionado además con esta juventud, esta adolescencia, esta niñez, que es el momento vital en el que se mueven todos los personajes de estos cuentos, está muy presente ese sentimiento trágico de la vida vinculado también al romanticismo. Y son momentos de muchos extremismos, son momentos vitales, y por eso elegí esas edades, en las que los matices de grises están muy, muy poco presentes, y casi todo es blanco o negro. Casi todo, insisto, es muy extremo. El primer amor es brutal, la primera pérdida, la primera traición, la primera sensación de abandono. Estas crías, estas niñas, no tienen aún las herramientas emocionales, sociales,
ambientales para gestionar todo eso que es la primera vez que les pasa. Porque luego vamos creciendo y ya vamos aprendiendo a gestionarlo. Y además ya tenemos elementos vitales propios con los que comparar. Pero en ese primer momento no tenemos nada. Y normalmente acudimos a los que nos quieren y nos ayudan. Pero es que estas crías no tienen esa compañía. Y entonces digamos que todos los sentimientos que van experimentando, todas las sensaciones, emociones, experiencias vitales que son ciertamente muy extremas, ellas además las acogen con ese extremismo y por eso ha sido muy, muy increíble que hayas elegido esos versos, que hablan ya del romanticismo. Sí, que es de casualidad. Pero, bueno, no os he dicho una cosa. Ya habéis notado que Pilar, los que no lo habéis escuchado nunca, no habéis asistido a ninguna conferencia suya, no solamente es una gran escritora, sino que es una gran conferenciante. Es una mujer amena, una voz preciosa. Yo tuve el gusto de escucharla el otro día en La Verdad, en el periódico La Verdad, le hizo una entrevista en Caja Murcia y fue hace 2 días, estuve allí. Y es que no necesitas que te guste el libro, simplemente escucharla ya es una maravilla. Y yo quería introducir un poco los 18 cuentos con 18 personajes femeninos. Y todos los personajes son niñas o niñas jóvenes, son niñas o chicas jóvenes. Pero son niñas con terribles secretos todas. Hay una serie de denominador común, una serie de rasgos comunes que voy a enumerar. Son niñas con terribles secretos. Son monstruos con aspecto de ángel. Eso no lo digo yo, lo dice una lectora tuya también. Son mundos cerrados, universos raros, un universo, como decía el profesor Pozuelo, kafkiano. Y Sonia Fides, en su blog, decía: de Pilar Adón amamos sus monstruos y sus sombras. ¿Es un libro de monstruos, de sombras, Pilar? Una de las citas que abren el libro es ciertamente de Frankenstein, de Mary Shelley. Entonces, también esto ya directamente nos evoca al romanticismo y sí que es verdad que está la figura del monstruo, está la figura de la oscuridad, como parte de esto que os comentaba de los dos extremos, ¿no? El extremo que lleva a que estas criaturas, a partir de sus propias experiencias, sientan de una manera, digamos, por eso utilizo sientan, de una manera no intelectualizada. No es que hayan elaborado todo un proceso mental que les lleve a ciertas conclusiones y como consecuencia de esas conclusiones racionales y mentales elaboradas actúen. Es muy visceral, es muy emocional todo lo que les sucede. Entonces, digamos que sienten que tienen una herida, se les ha causado una herida por esto que os decía del abandono, la traición, la sensación de que no se les quiere como ellas creen que tendría que querérseles. Y a raíz de esa herida se convierten ciertamente en monstruos. Porque ¿qué hacen? Actúan generando otra herida en otro personaje, en otra nueva víctima. Y esa nueva víctima, ya en nuestra imaginación, puede generar otra herida. Entonces, que se van concatenando, se van uniendo una herida a otra herida y van generando víctima, monstruo, que a su vez genera otra víctima. Yo sé que esto parece una visión muy oscura, ¿no? Que por eso se utiliza el término oscuro, las sombras, el monstruo. Pero en realidad, claro, todo esto yo os lo estoy contando a modo de resumen ciertamente abstracto y como con una visión muy elaborada, muy general de lo que estamos hablando de los 18 cuentos. Pero tenemos que pensar que evidentemente debajo de todo esto hay una historia. Estamos hablando de relatos, de ficción. Entonces, luego seguramente, y si no ya os contaré yo alguno de los cuentos para que veáis realmente cómo todo esto tan general se va concretando de alguna manera en cada historia. Y cada historia, de alguna manera, aunque estemos hablando de la oscuridad, de lo sublime, del romanticismo, a través de ir atravesando, ¿cómo decir?, matorrales y como una espesura de la naturaleza, porque la naturaleza está también muy presente, para mí, en determinados momentos de cada relato se llega a un claro y ahí aparece la luz. Y la luz aparece tanto de forma física con iluminación como con una especie de epifanía, de destello, de descubrimiento de qué es lo que está sucediendo ahí y de cómo va a seguir el relato.
Sé que suena todo muy abstracto, pero luego cuando os comente alguno de los cuentos vais a ver. Esa epifanía, ese deslumbramiento, esa iluminación también necesaria, de repente, insisto, es cuando en ese momento el lector o la lectora se da cuenta de lo que tiene entre manos y a partir de ahí ya decide de manera libre y autónoma si salva o no salva, cómo juzga y cómo no juzga, qué es lo que hace con ese personaje y con lo que va a venir después. Y esto es así porque para mí como lectora, y ante todo me considero lectora, es muy importante que no me den masticado todo, que me dejen participar. Y yo como escritora hago lo mismo. Y por eso os digo que los cuentos, por eso os digo, me ha quedado de un bíblico. Bueno, que en los cuentos al final es el lector o la lectora los que deciden a raíz de esa especie de epifanía de iluminación qué es lo que hacen, hacia dónde quieren ir, con su propia elaboración del relato, su propio bagaje literario, qué es lo que queremos hacer con los cuentos y con esos personajes. Bueno, y voy a seguir con lo que has dicho. Entre los grandes temas de los cuentos, aparte del que has dicho, hay mucho dolor y mucha soledad. Vamos a empezar con el dolor. Hay dolor en cada cuento, pero un dolor contenido. Sí, no es un dolor expreso, no es un dolor físico, es un dolor más bien emocional y es un dolor provocado por lo que estamos hablando, por esta sensación de abandono, de traición, etcétera. Entonces, es en lo que se puede llegar a aprender de todos los cuentos, si aprender es el término correcto, es cómo ellas gestionan ese dolor y cómo se salvan o no se salvan. Algunas sí que ciertamente las salvo yo. Por ejemplo, uno de los relatos que se titula Roca Blanca, Fondo Azul. ¿Habéis leído alguno ya el libro? En Roca Blanca, Fondo Azul es el cuento más extenso de toda la colección de relatos. Y en ese cuento sí que expresamente yo quería salvar a la protagonista. Porque es un texto que está muy, muy relacionado con mi novela de Bestias y Aves. Y aunque de Bestias y Aves tiene un final que, como todo lo que os estoy comentando, queda en cierto modo abierto para que el lector o la lectora decida qué hace con Coro, con la protagonista, en mi vocación, y quizá esto no debería decirlo, pues está grabando, pero mi voluntad era la de salvar a Coro. Mi voluntad como escritora, luego está la libertad absoluta de los lectores, pero yo quería salvarla. Y por tanto, en Roca Blanca, Fondo Azul, como es un relato absolutamente hermano de esta novela, si yo tuviera que situar físicamente a todos mis personajes, no solo en este libro, también en De Bestias y Aves y también casi en Las Efímeras, en casi todos, en un lugar emocional abstracto sería el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde ya sabemos que se purgan, ¿no? Los pecados. Todas ellas están purgando algo, todas. Están purgando una culpa por algo que han hecho. A raíz de, insisto, sentirse víctimas y todo esto. Entonces, muchas veces cuando se intenta adjetivar, que lo entiendo, que hay que adjetivar, se adjetiva la naturaleza, se adjetivan los personajes. A mí me cuesta, pero entiendo que para hacer reseñas críticas, para hablar en general el lenguaje, no solo nos sirven los sustantivos, tenemos que utilizar adjetivos. Y muchas veces estos personajes se los pone el adjetivo de crueles. Y ahí sí que me resisto, porque yo no creo que sean crueles, y eso que yo no los juzgo. Pero la crueldad implica cierto regodeo, cierto deleite en causar el mal a otro. Y ellas no son crueles, nunca se deleitan en generar ese mal. Es una especie de reacción visceral que tienen a la hora de actuar. Pero en realidad esa crueldad casi que también exige, o por lo menos así lo veo yo, como cierta alevosía, cierta premeditación, querer causar ese mal. Y ellas no quieren eso. Y tanto es así, me pongo muy apasionada a hablar de esto porque para mí es importante, tanto es así que ya os digo que lo que hacen es casi purgar la culpa de lo que han hecho. Entonces están en ese espacio intermedio, que no es el infierno, no es el paraíso, es el purgatorio, y algunas de ellas, como la protagonista de Roca Blanca, Fondo Azul, sí que le abro de manera voluntaria el camino hacia el paraíso. Muy brevemente, os lo cuento un poco y os lo destripo otro poco. Cuenta la historia de una mujer a la que yo describo como grande y fuerte,
que empieza el cuento, el relato diciendo: lo primero que hace una mujer cuando llega a una tierra que es suya, pero no lo ha sido previamente, es medirla. Y la mide porque ha de conocerla, reconocerla, dominarla, cultivarla. Ya no me acuerdo exactamente, pero esa es la primera frase. Hoy venía hablando con Paco Paños en el coche, que me ha traído desde Murcia hasta aquí, y me ha recordado que en una cena que tuvimos en Cartagena, yo le dije, bueno, esto ya es algo muy, muy privado, pero bueno, yo en esa época todavía tenía a mi perro Terry, que se me fue con 18 años. Y cuando vinimos, alquilamos una casa para que Terry pudiera estar en una zona con parcela. Y yo, al parecer, que no lo recordaba, pero me lo ha recordado Paco, comenté en esa cena: lo primero que he hecho al llegar a esa tierra, a esa parcela donde estaba mi Terry, ha sido medirla. Lo primero que hice fue recorrerla con pasos y la medí. Eso es algo que hice yo, mi marido no lo hizo. A mí me gusta llegar y la tierra como sustrato, como base, como lugar en el que arraigarse, para mí es muy importante, mucho. Y entonces lo primero que hace esta protagonista es medir su tierra. ¿Por qué? Porque se va a construir su propia casa. Ella, con sus manos, sus ladrillos, su cemento, sus materiales de construcción, se va a construir su propia casa. Y luego se va a construir esa casa para meterse en esa casa y ser libre en esa casa. Y los que ya en otras presentaciones ya me hayáis oído hablar de esta vocación mía de que las mujeres solas o en comunidades estén viviendo en determinadas casas rodeadas de naturaleza para ser libres en ellas. Que yo sé que puede parecer un poco antitético, ¿no? Un poco contradictorio, porque asociamos libertad a, bueno, espacios abiertos y encierro a falta de libertad, ¿no? Cuando pensamos en las cárceles, lo asociamos inmediatamente a falta de libertad. Para mí, mis mujeres son libres en esas casas, porque ahí pueden hacer lo que quieran y pueden escapar de las presiones sociales habituales y que muchas veces son más fuertes en las mujeres que en los hombres. Ser madres, no ser madres, comportarnos de una manera, comportarnos de otras. A las mujeres se nos han dado listas de comportamiento desde el principio de los tiempos. Cómo ser de una manera, cómo ser limpia, cómo no serlo, bueno, cómo serlo. Cómo ser buena esposa, cómo ser buena madre, cómo ser buena hija. Para huir de todo eso, de esas servidumbres, se meten en casas. Entonces, mi protagonista se va a meter en una casa que construye ella. ¿Qué es lo que purga? No sé si contarles esto, porque es que ya os destripar demasiado el cuento. Mira, yo no quería contar nada porque la otra vez Enrique, cuando estuvimos presentando de Bestias y Aves, me dijo después de la charla, dice, te has pasado, estabas prácticamente contando todo. Entonces yo no quería adelantarme, digo, que cuente ella lo que quiere. Lo que sí es curioso que estaba ojeando el Cultural y la entrevista que te hicieron también para la periodista decía que había crueldad y tú decías lo mismo, dicen, yo no veo crueldad. No hay crueldad cuando hay regodeo, pero tú tenías la sensación la periodista también de crueldad. Claro, es que es un adjetivo muy fácil, os lo voy a contar. Para que penséis si hay crueldad o no. Esta mujer, que ahora ya está en esta tierra construyéndose su casa, arrastra una culpa y en el cuento ahí lo disfruté muchísimo porque de vez en cuando ella en esta tierra ve que se presenta alguien que la mira. Y ella es consciente de que ese alguien no está, lo sabe, pero de vez en cuando se acerca y quiere preguntarle, ¿qué tal estás? ¿Qué ha sido de ti? ¿No? Y este alguien es una chica también, y describo un poco cómo lleva el pelo, que lleva una chaqueta, aunque haga muchísimo calor. A esta chiquilla ella la empujó y no terminó bien el empujón. Y la empujó porque esa chiquilla se estaba burlando de su padre. Esto es algo muy visceral, estamos hablando de vísceras desde el principio de este encuentro. De repente ella ve que alguien se está burlando de su padre, no lo soporta, a mí es algo que me pasa. No soporto que se rían, que se burlen, que hagan daño a seres para mí indefensos, no puedo soportarlo. Evidentemente yo nunca he empujado a nadie de esa manera, ni he tirado a nadie a un pozo, ni nada por el estilo, no lo he hecho, en estos cuentos hay muchos pozos. Pero ese sufrimiento, ese dolor del que hablaba Ino, que ella experimenta en ese momento hace que ella, que es una mujer grande y muy fuerte, la empuje. Y tiene muchas consecuencias terribles.
tan terribles que termina en un centro de internamiento donde aprende a manejar materiales de construcción y a construirse una casa, ¿no? Ella está purgando esa culpa, pero no hay crueldad. No hubo crueldad, hubo una reacción visceral ante un momento de dolor máximo. Por eso yo insisto en que no son crueles. Lo que pasa es que cometen unos actos monstruosos o con consecuencias monstruosas. Pero también, en cierto modo, reclamo la redención y reclamo la posibilidad de purgar y llegar a ese paraíso. Y de ahí viene esa luz de la que os hablaba hace un ratito, de llegar a un claro en el que de repente, caramba, hay una esperanza de salvación frente a ese sentimiento trágico de la vida, porque realmente hay un elemento trágico evidente en todos los cuentos, hay esa posibilidad de redimirse y de salvarse. Y este cuento yo creo que es muy significativo de todos, por eso os lo he destripado en cierto modo. Porque además, incidiendo más aún en el cuento, que luego más allá de la excusa argumental que os estoy contando, de la excusa narrativa, es muy importante también cómo se cuenta. Y aunque yo lo esté contando entero, luego a la hora de leerlo es otra experiencia. Pero yo quería salvarla hasta el punto de que ella lo único que quiere todo el tiempo es un perro. Hay una frase que dice, que me la repiten mucho: una mujer sin un perro es una mujer a medias. Ella dice que no puede hablar con una roca, no puede hablar con un árbol, pero sí puede hablar con un perro. Y ella está sola y quiere un perro. Y al final le dan un perro. Así que es precioso, ¿no? Para mí, hasta ese punto la salvo. Claro, yo estoy viendo aquí al perro. Bueno, y no sabe que yo estaba a punto de adoptar un perro aquí en Cartagena. Le encantan los perros. ¿Lo quieres para presentar el ¿Tú crees que va a estar a gusto conmigo? Sí, no. Ay, no lo puedo creer. Mira, a que en ninguna presentación has tenido al perro. Nunca he tenido, pero tú estás segura de que va a estar bien. Sí. No quiero incomodarlo, ¿eh? No, vas a incomodar. Ay, desde que yo no tengo un perro. A ver, se va a querer ir contigo. No. ¿No? Mando. ¿Cómo se llama? Coco. Coco. No pones a cariño. Coco. Ay. Yo iba a hablar de otra cosa, pero es tan trágico que viendo al perrito. Bueno, otro de los cuentos que sí puedo decir. Qué bien. Se pone ahí. Ahora ya que se vaya poniendo cómodo ya. Otro de los cuentos, lo que hace Pilar es reescribir un poco el tema de Caín y Abel. Es decir, Caín y Abel, dos hermanos, pues en este cuento, que es uno de los cuentos que también me ha gustado mucho de Pilar, son dos hermanas. Y te vas avanzando en el cuento y no sabes de qué va hasta el final. Pero Pilar va dando pequeñas pistas, pequeños indicios, pequeños simbolismos. Pilar no quiere lectores apresurados. Los lectores con prisa, no compréis el libro. Tenéis que ser buenos lectores. Un lector que le guste el simbolismo, que le guste, que le hagan pensar. Y si no, no es libro para vosotros. Bueno, pues uno de los cuentos habla del mito bíblico de Caín y Abel. En este caso son dos hermanas. Y al hilo de esto, en el libro aparecen muchas referencias bíblicas. Para allá los temas aparecen en cuentagotas, pero sí aparecen con bastante frecuencia los temas bíblicos. Quería que me hablaras un poco del simbolismo de la Biblia, un poquito de esto. Bueno, yo ahora estoy muy feliz. Voy a seguir un poco y mientras siga acariciando. Vale. Tenemos que recordar que el título del libro es La ira. La ira es uno de los pecados capitales. Y la ira es el único pecado, según la Biblia, que compartimos con Dios. Como ella ha dicho en alguna entrevista, dice, el Dios de la Biblia es un Dios también misericordioso, pero es un Dios lento a la ira, no, presto a la ira. Y la ira aparece como denominador común en todos estos cuentos. Son niñas, son jóvenes, pero sufren tales situaciones, situación de sufrimiento, un sufrimiento lento, sordo, pero sufrimiento, que tiene que estallar de alguna forma. Por eso la ira, como decía Pilar, es el denominador común de todos estos cuentos. Mira. Cuéntate aquí. ¿Tú crees que aquí va a estar a gusto? Sí, así. A ver.
Ahora sí, ahora sí. Aquí mejor. Bueno, una mujer no está completa sin un perro y un hombre, Ahora ya. y un hombre tampoco. No, claro, y esto que lo he dicho en alguna presentación, que esto es los que estáis al fondo no lo veis, pero claro, yo hablo de perros, pero alguna presentación que la persona que me acompañaba era de gatos, me decía, claro, yo no tengo perro, tengo gato. Bueno, da igual, da igual. El caso es verdad, esto, a ver, yo os confieso que el título de Las Iras no fue lo primero que apareció. Las Iras, como título que venía a darle forma, unidad, de cierto modo temática, a todos los cuentos, apareció al final. A mí me pasa siempre. Yo no tengo nunca el título de nada, ningún texto, sea poema, poemario como libro ya o antología de relatos o un mismo relato, casi hasta el final. Hay otros escritores que os comentarán que el título surge de lo primero. A mí el título casi siempre me viene al final. Y realmente cuando ya tenía que buscarle un título al libro, me di cuenta de que sí, claro, que había un elemento aglutinador de todos los cuentos que era la ira. Y entonces fue fantástico para, pues, Las Iras. Pero sí que es verdad, bueno, pues empleado de alguna manera en De Bestias y Aves, y también aparece en poemas, y también aparecía en el libro anterior, en Las Efímeras. La verdad es que para mí toda la tradición narrativa de la Biblia, y como a mí me contaban esas parábolas de pequeña, frente también a los cuentos de hadas, todo lo que me contaban y yo leía, ¿no? Siendo muy niña, de alguna manera me ha permeado y se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, como decía Ino, yo hablo de la ira. Uno de los cuentos que ahora os comento un poco más, lo que hago efectivamente es trasladar Caín y Abel como primeros protagonistas de la literatura bíblica y los convierto en mujeres. Y ciertamente pensemos en que Caín es el primer personaje bíblico que experimenta ira y mata a su hermano. Pero es que luego además él sufre la ira de Dios. Como decíamos, en principio un ser benévolo, misericordioso, etcétera, que lo que hace es, frente a esta actuación, claro, terrible de Caín, lo expulsa. Y toda la ira que podía manifestar en él, la manifiesta. Y lo condena a vagar solo por el mundo y le pone la marca de Caín para que los hombres no quieran matarlo al acercarse a él, etcétera, ¿no? Si os dais cuenta, esto tiene mucho que ver a nivel simbólico y emocional por parte del lector cuando se está adentrando en estos cuentos con lo que os dije al principio, de alguien que sufre una herida y luego la reproduce en otro y se va haciendo la cadena, ¿no? ¿Cómo sabemos que esa cadena que llega hasta nuestros días, si nos basáramos en esta literatura bíblica, no viene de cómo una herida genera otra, porque Caín, lejos de ser perdonado, lejos de ser acariciado, comprendido, por decirlo de alguna manera, o al menos haber tenido la capacidad de reinsertarse, por utilizar un término más actual, no, es expulsado, es absolutamente abominado, ¿no? Y eso es lo que les pasa a estas crías también. Algo a lo que yo llegué después, pero de repente me di cuenta de que el elemento de los cuidados, y eso es algo para mí muy interesante, cómo cuidamos unos de otros o no cuidamos, las cuidadoras, porque todas estas niñas, no olvidemos que son crías, y cuando hacen algo, se quiere ir contigo. Sí. ¡Hala, corre, Coco! Sí. Muy bien. Pilar, gracias por este préstamo. Pilar, ¿has pensado la instigadora, según la Biblia, de cometer el pecado original, de comer la manzana, fue la mujer? ¿Has pensado que la historia de la humanidad sería totalmente diferente si el instigador hubiera sido Adán? Es que Adán seguramente no lo habría sido, ¿no? Yo lo que hice fue llevarme efectivamente estos dos personajes a mujeres para que el inicio de esta historia que a mí me interesaba, porque a mí me interesan mucho las hermanas y las relaciones entre mujeres, también entre madres e hijas, etcétera, fuera protagonizada por mujeres también desde el principio. No solo narrada y protagonizada por hombres, sino también por las mujeres, ¿no? Y que nosotras, que luego, bueno, pues tradicionalmente ha sido así, nos limitábamos a tejer y tejer y destejer y destejer y volver a tejer, mientras pues los héroes se dedicaban a viajar, a enamorarse, conquistar, desenamorarse, volver, etcétera, ¿no? Y nosotras éramos las que esperábamos.
Entonces era una manera de iniciar ya directamente por parte de dos hermanas la acción. Y una acción ciertamente, claro, que se basa en lo que es la historia bíblica y que incluye la ira. Entonces, digamos que era todo esto, insisto, obviamente hay una reflexión y hay una elaboración, pero muchas de las, digamos, perspectivas simbólicas o duales que hay en el libro han venido a posteriori, en una elaboración mental de conclusión por mi parte a la hora de explicarlo, de cómo se habían ido gestando los libros y cuál era el resultado. Pero ciertamente yo no me senté a escribir este texto pensando todo esto va a tener todas estas implicaciones de un dios de ira, una herida que genera otra herida. Yo iba, os voy a comentar, yo estos cuentos los escribí como una especie de arrebato. Estaba el encierro, la naturaleza y las mujeres, que esos son elementos que siempre hay en mis textos. Y de repente apareció uno nuevo, el de la ira, el de esta explosión, por decirlo de alguna manera, ante determinadas situaciones, ¿no? Y yo notaba que el cuento, la excusa narrativa que yo tenía para contar, ya estaba ahí. Y ya había cerrado el segmento, que siempre es un relato. Pero la historia no terminaba. Y necesitaba iniciar un nuevo segmento. Y terminaba ese segmento ya rematado, ya obviamente concluido. Y necesitaba volver a escuchar esa voz y volver a iniciar un nuevo segmento. Y venía uno y otro, hasta que ya, bueno, pues cerró el libro, ¿no? Pero sí que fue muy curioso esa manera visceral de obedecer a esa voz, que ya se cerró ahí y ahora ya estoy escribiendo una novela y sigo hablando de mujeres en casas, etcétera, pero ese elemento concreto de esta especie de fogonazo que es la ira y luego lo que queda, ¿no? Que es como una especie de lumbre, que es ya la venganza y todo lo que viene después, fue en un momento muy, muy concreto. Y yo creo que tiene mucho que ver con De bestias y aves, cuando yo estaba escribiendo esa novela, y con ciertas sensaciones relacionadas también eso con mi adolescencia, mi juventud, esa sensación de desamparo la plasmé totalmente en estos cuentos. Se siente, fluye de una a la otra. Yo Sí. Sí. siento muy, muy mucho la atención, lo siento. ¿Cómo se van relacionando? Sí. Sí. Hay algún crítico que ha hablado de ciclo de cuentos, como si hubiera eso, una relación entre todos los cuentos, esta especie de vínculo temático, y luego eso sí que es algo que yo ya hice adrede, es la forma, la estructura, está todo dividido en capítulos numerados, cada uno de los cuentos, tiene la misma estructura formal, ¿no? ¿Qué quería yo con esto? Generar una especie de estado de ánimo, para mí es esencial. Os hablaba antes de la tierra, el sustrato, ¿no? La base. Para mí era muy importante que los lectores se fueran adentrando o bien en el orden que yo decidí poner en los cuentos o bien en un orden diferente, aquí el lector es libre, pero cuento tras cuento que fueran entrando en una especie de casi hipnosis, a base de ese substrato, de esa materia que va generando los cuentos, no solo con la excusa narrativa, sino, insisto, también con el lenguaje, la forma, la manera de estar narrados, que fuéramos entrando en un estado anímico en el que el pacto ficcional fuera brutal, cuento tras cuento. Porque claro, cuando hablamos de pacto ficcional en una novela es más sencillo, porque aunque la historia vaya variando, ¿no? Y la novela obviamente vaya teniendo distintos momentos, el pacto se firma al principio y el principio tiene que durar hasta el final. Con los relatos es distinto. El pacto se tiene que firmar con cada relato, con cada uno de ellos. A mí como lectora de relatos muchas veces me cuesta terminar uno y saber que voy a empezar otro totalmente distinto, con distintos personajes, distintas explicaciones y argumentos. Y tanto es así que durante mucho tiempo en mis libros de cuentos yo ponía un poema entre relato y relato para que el poema sirviera como para dulcificar el tránsito hacia otra historia. Venía a ser, no era un resumen ni nada por el estilo, pero sí que venía a aludir completamente al relato anterior y como que te preparaba para el siguiente. En este libro no he necesitado hacerlo porque todos los relatos se van uniendo de alguna manera a nivel formal y a nivel temático también. Entonces sí que es verdad que hay una estructura similar e insisto, yo creo que eso va generando una especie de estado de ánimo en el que es, sigue contándome esto. Si te ha gustado el relato previo,
no hablamos de abandono y de traición, el lector no se va a sentir ni abandonado ni traicionado, porque va a seguir en el mismo tempo, por decirlo de alguna manera, en la misma dinámica. Y a mí eso como lectora me gusta mucho. También a lo mejor deriva de mi carácter, no sé, un poco obsesivo quizá, y como muy fiel, ¿no? A mí me gusta, una vez me adentro en una historia, ojalá no acabara nunca, ¿no? Cuando nos vamos a vivir a la realidad de una ficción, ojalá esa ficción, ¿no?, se mantuviera. Y yo creo que por eso releemos también. Releemos y experimentamos en determinados momentos, aunque el libro evidentemente sea el mismo, las mismas páginas, muchas veces la misma maqueta, exactamente el mismo ejemplar. Caramba, lo leemos y de repente nosotros hemos cambiado y parece que el libro ha cambiado, ¿no? Y volvemos a querer entrar otra vez en ese universo. A mí eso me encanta. Me encanta vivir en esa ficción y esa realidad que implica la ficción. Y tanto es así que muchas veces comento que siento que hay personajes de ficción y de los que yo soy consciente que son de ficción, a los que conozco mejor que a personas que existen de verdad y que no me son muy lejanas. Algún primo o mi vecino, no sé. Ana Karenina, a Orlando de Virginia Woolf, ¿no? En esas ficciones, como nos vamos a vivir a ellas y se nos hacen reales, esos momentos de conexión son como, pues eso, muy verídicos y a mí me gusta mucho permanecer ahí. Un tema que tenemos que tocar, porque eso es casi obligatorio, en todas las entrevistas te lo preguntan, es el tema de la soledad. Tus protagonistas, pobres niñas, están muy solas, no tienen a nadie. Como tú decías el otro día en Murcia, dice, una cosa es la soledad voluntaria, la que a todos nos gusta, en algún momento de decir necesitamos estar solos, y otra cosa es la soledad obligada. Todas las niñas, todas las protagonistas de los cuentos de las iras están muy solas. Y a veces la soledad es presupuesto de la ira. Claro, esto deriva de lo que os comentaba hace un ratito, de esos cuidados que, bueno, a nivel como institucional, en algunos cuentos, viene una cuidadora, se la lleva hacia algún sitio, pero la cuidadora no está ahí para, digamos, proporcionar cariño. Está ahí para cumplir un trámite casi burocrático, ¿no? En el primer cuento, por ejemplo, son una niña y su cuidadora, y la cuidadora llega a la conclusión final de que esa cría es un monstruo. Y la cría tiene sus, ya lo leeréis, no lo voy a destripar, pero la cría tiene sus propias, bueno, sus propias elaboraciones mentales, digamos, y esa cuidadora realmente no está ahí para acompañarla, ni para comprenderla. Entonces, esa soledad crece exponencialmente, claro, es mayúscula en esta cría, ¿no? Que viene ya de una soledad anterior. Y lo que dice Ino, que yo comentaba el otro día, claro, hablamos de soledad y muchas veces se acude a la lacra de la soledad, que es ahora mismo pues algo realmente una lacra social, y no sé en qué país, incluso creo que se iba a crear un ministerio para la soledad, no sé si era en Inglaterra. Se ha creado en Inglaterra. Se ha creado. Claro, y entonces hay que distinguir, evidentemente, entre la soledad voluntaria, que es la que buscamos, en la que estamos solos pero no nos sentimos solos, y en la que somos nosotros como individuos los que nos apartamos de la sociedad un tiempo determinado o el tiempo que queramos. Nosotros elegimos separarnos de la sociedad. Pero luego está la involuntaria, que es la que forma parte de esta lacra, que es la sociedad la que aísla al individuo. Y el individuo no quiere estar aislado, pero por determinados motivos, casi siempre relacionados con la edad, no siempre, pero casi siempre, se aísla al individuo, ¿no? Esa es de esa soledad casi nunca hablo en estos cuentos a veces, pero en mis novelas no. Esa es la soledad involuntaria y es la soledad realmente que se sufre. Cuando yo os hablo de mis mujeres a las que meto en casas para que sean libres, estoy hablando de una soledad voluntaria. Que un poco relacionado con el cuento de que os hablaba antes, Roca Blanca, Fondo Azul, en la que ella se construye su casa, hace unos años, no sé si habéis leído un libro que se titula La loca del desván. En La loca del desván yo leí una frase que me resultó demoledora absolutamente, también por esta vocación mía de encerrar, que también deriva un poco de mi propia vocación de aislarme para leer y para escribir. La frase decía: los hombres construían las casas para encerrar en ellas a sus mujeres. Es brutal,
Y entonces yo pensé, yo voy a escribir un cuento en que la mujer se construye su casa y luego ya decide si se mete en ella o no, o cómo se mete con su perro, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene esa soledad en estos cuentos, efectivamente, por estas crías que han sido o se sienten abandonadas, y luego además eso, quien tiene que cuidarlas no las cuida tampoco. Y como va avanzando, me voy a poner más trágico todavía. Vamos. Hemos hablado de la soledad, del dolor, del aislamiento. Voy a hablar de la muerte. Es que hay una frase tuya muy buena que tienes que comentar. Me encantó la frase. Dice, me cuesta afrontar la muerte, por eso hago literatura. Caramba. Es una frase muy bonita, pero muy profunda. Puedes hablar de aquí A ver, seguramente esa frase yo la dije en algún momento en la entrevista y entonces la sacaron como titular. Yo también la he visto, pero es que no es verdad. Y es terrible que yo diga esto. Porque encima se está grabando y seguramente lo dije. A ver, seguro, no seguramente, seguro que lo Está dije. escrita, ¿eh? Por eso no se lo van a inventar. O sea, seguro que lo dije, pero no es verdad. Porque yo empecé a escribir siendo una criatura pequeñísima. Y en ese momento yo ni pensaba en la muerte, ni escribía pensando en que me cuesta afrontar la muerte y por eso hago literatura, ni por asomo. Yo empecé a escribir por derivación para mí natural porque era muy lectora. Y entonces, lo que a mí me hacían sentir los libros, esa manera de llevarme a mi terreno, una frase que por entonces tampoco conocía, de Fernando Pessoa, él dijo en una ocasión, o escribió, el arte nos sirve porque nos saca de aquí. A mí esa manera que tenía el arte que yo leía, los libros, de sacarme de allí, que no es que allí fuera un lugar horrible, pero viajaba, pues lo que os acabo de contar, de vivir en una ficción, ¿no? A mí eso me entusiasmaba. Y como consecuencia, en cierto modo, yo quería provocar eso en los demás. Y tanto es así, y esto es una anécdota muy boba, pero creo que para los que escribáis aquí os vais a sentir identificados. Yo estaba en el colegio y había escrito un cuentito, que no sé ni dónde estará, y se lo dejé leer a mi compañera de banco. Y cuando ella lo leyó, me dijo, yo también quiero escribir. Caramba, que alguien te diga, es casi el mayor elogio, ¿no? Porque tú estás escribiendo porque alguien te ha hecho sentir a ti eso que de repente tú estás haciendo sentir a otra persona. Por eso, en cierto modo, yo creo que empecé a escribir y además porque a mí me gusta mucho la palabra y elaborar frases y generar estos estados de ánimo de los que os hablo. La belleza de la palabra para mí es la máxima belleza. Y como hay ciertas frases que nos hacen sonreír no porque haya humor. Yo no escribo literatura de humor, como estáis viendo, pero nos hacen sonreír por la propia belleza. Hay una especie de complicidad de un ser que atrapa a otro a través de ni siquiera, ya no el tacto, ya no la caricia, ni siquiera a través de una presencia, es a través de un libro, a través de una página de letras sobre un fondo blanco, ¿no? Para mí eso es absolutamente mágico. Entonces, ya desde muy pequeña, por eso, porque yo era muy lectora y lo único que quería hacer de pequeña, de bien pequeña, era leer. Y esto ahora es muy fácil decirlo, con 53 años. Cuando era tan pequeña no era fácil vivirlo, porque en mi casa no hay tradición literaria. Yo soy la única escritora. Para ellos era rarísimo que yo lo único que quisiera hacer fuera leer y luego escribir, y que además pidiera silencio, y que además pidiera cierto espacio, una habitación propia, ¿no? Entonces a mí se me decía constantemente que tenía que salir a jugar. Hay un cuento en Las Iras que empieza diciendo cómo una abuela le dice a una de las protagonistas que tiene que ajuntarse con las niñas. Te tienes que ajuntar, ¿os acordáis de ese verbo? Hay que ajuntarse, hay que ajuntarse. A mí me lo decían constantemente y para mí era una maldición. Yo no me quería ajuntar, yo quería ajuntarse. Entonces, ¿el qué? Y nosotros decíamos, ya no te ajunto. Ya no te ajunto, claro, claro. Yo no sé si se sigue utilizando. A mí me lo decían mucho. Sí, y ese cuento, si lo leéis, os vais a dar cuenta de cómo termina la ira de una de ellas a la que le dicen todo el rato que hay que ajuntarse. Sí. Entonces esa sensación, esa especie de presión de relacionarse, cuando yo todo lo que quería hacer era leer, creo que también tiene mucho que ver con esas presiones de las que os hablo,
de querer aislarse, ser libres, poder hacer lo que cada una quiera, ¿no? Y bueno. Bueno, como llevamos 45 minutos, a mí me gustaría que preguntaran también, que preguntarais vosotros. Sí. Has hablado precisamente de la loca del desván, y Jane Eyre tiene una famosa loca del desván que las personas que están viviendo abajo en la casa interpretan que es un fantasma. Entonces lo que se desconoce se convierte en misterioso. En literatura misteriosa. Efectivamente. Curiosamente, llevando al hilo de lo que hemos dicho a tu literatura, en este caso es curioso como lo que se conoce al contrario genera terror. Es decir, tu naturaleza es absolutamente sublime, pero en el sentido romántico de terrorífica. O sea, genera desasosiego. Genera el efecto de Friedrich, del monje capuchino mirando el mar, ¿no? ¿Eres consciente de ese sentimiento que generas en el lector? Porque es muy, muy, muy fuerte, que estás viendo esa naturaleza contemplándola y te sobrecoge de una manera que no te lleva a la emoción, te lleva a casi al terror. Es cierto. Sí, qué bien. Es cierto, Pilar, pero es que al hilo de lo que decía, es cierto que la naturaleza que aparece en tus libros no es un bosque nórdico lleno de florecitas y gamos exaltando, son matorrales, cardos, es una naturaleza muy, muy abrupta, ¿verdad? Claro, pero pensemos en el claro, luego que llegamos al momento así como de epifanía, por decirlo de alguna manera. Mira, ayer estuve casi 2 horas en un encuentro en la Universidad de Murcia hablando de naturaleza y me habría pasado 12 horas más. Es un tema que me apasiona absolutamente por todas las implicaciones y derivaciones e interpretaciones que yo hago de la naturaleza, partiendo de una importancia biográfica, lo que a mí me importa, la naturaleza, y llevándomelo a una importancia literaria, ¿no? Yo me licencié en Derecho y luego me especialicé en Derecho Medioambiental. Para mí siempre fue muy, muy importante. Lo que pasa es que a mí lo que me interesaba era salir a la naturaleza, pero yo como abogada tenía que estar evidentemente en un despacho, en esa época pues haciendo auditorías medioambientales o adaptando directivas europeas a la legislación española, o sea, un tostón. Entonces finalmente lo dejé, me dediqué a otras cosas y la naturaleza para mí siempre ha sido tan importante, de una manera para mí normal, habitual, por no utilizar la palabra natural, empezó a formar parte de toda mi literatura desde el principio. ¿Cómo? Con estos personajes que ciertamente se aíslan, pero siempre hay naturaleza alrededor. Y no es una naturaleza jardinada, no es una naturaleza domesticada y no es una naturaleza finalista. Y os digo finalismo porque yo durante un tiempo, guiándome por esta vocación de la que os hablo, leí mucho a los trascendentalistas estadounidenses del 19, a Emerson, Thoreau, del padre de Louisa May Alcott, la escritora de Mujercitas, Amos Bronson Alcott. Incluso publicamos de Louisa May Alcott un libro basado en una experiencia que gestionó e inició su padre, Amos Bronson Alcott, que hizo una comunidad utópica de las muchísimas que había en el siglo XIX en Estados Unidos, llamada Fruitlands, y publicamos las reflexiones de Louisa May Alcott a partir de esa experiencia. Es una época que a mí me interesa mucho por cómo los individuos que somos básicamente imperfectos, digamos, con un montón de vicios, también virtudes, evidentemente, pero si nos centramos en esas imperfecciones, nos empeñamos de manera sistemática en hacer sociedades perfectas, como son las sociedades utópicas, que casi siempre fracasan. Y si pensamos en las utopías, que es un término que a mí me interesa mucho, aunque mi naturaleza, ahora vamos a hablar un poquito más de ella, sea no utópica, en lo que podemos entender de lo bucólico, las utopías siempre se centran en lo natural, en espacios naturales, y en cambio las distopías siempre se centran en espacios urbanos. A las utopías queremos ir, de las distopías queremos huir. En las utopías casi siempre hay regímenes abiertos, participativos. En las distopías casi siempre hay regímenes al revés, ¿no? Tiránicos, despóticos, por eso queremos huir. Pues todo esto a mí me interesó mucho durante una época. Y recuerdo que un día leyendo a Emerson ponía, yo estaba subrayando a Emerson y anotando cosas maravillosas en los márgenes y de repente llegué a una frase que decía, algo así, la naturaleza está ahí para
que el ser humano se deleite en su contemplación y se haga mejor persona, algo por el estilo. Ese para, con todo el dolor de mi corazón, yo lo taché, porque no existe ese finalismo en la naturaleza no está ahí para nosotros, la naturaleza nos preexiste y esperemos que nos sobreviva. Entonces, la naturaleza no está ahí para que los personajes se deleiten o sean mejores, no es un huerto que ya sale cultivado, no hay leños perfectamente cortados milimétricamente que huelen a melocotón en una cesta de mimbre como en las casas rurales, no son casas rurales. Es la naturaleza que yo conozco bien por medio de mi padre. El monte, pues esto, es que es la naturaleza que yo conozco, los enebros, las encinas, los alcornoques, el monte bajo, los cardos, los matorrales. Y en esa naturaleza hay que sobrevivir, cuando tú estás viviendo ahí. Y luego la adjetivamos, la naturaleza cruel, la naturaleza inhóspita, la naturaleza es la que es. Y luego le damos como a los animales. Si con los animales nos pasa constantemente. Les damos características humanas. Por ejemplo, hay muchos perros en estos cuentos, muchísimos. El primer cuento ya habla de la estructura mandibular de un perro. Ya empezamos hablando del perro. El primero, si lo pensamos a nivel simbólico, hemos estado hablando todo el ratito que llevamos juntos en este encuentro de traiciones, abandonos, niñas que no se sienten queridas. ¿Cuál es el animal, simbólicamente hablando, que es fiel por naturaleza? El perro. Pero tampoco hago que los perros sean seres alados, no llevan patucos, ni abriguitos, ni nada por el estilo. Empiezo hablando de los perros, de su estructura mandibular y cómo los dientes laterales les sirven para arrancar la carne del hueso. Los perros también atacan. Entonces hay ese juego constante, para que el lector se siente en lo que quiera y decida lo que quiera. Pero desde luego dulcificar la realidad no se dulcifica. Hay una frase muy bonita también aquí en la revista. Es que me gusta mucho esta entrevista que hicieron. Y decía Pilar, dice que hablamos mucho de la madre naturaleza, pero que deberíamos hablar de hija, porque es una hija la que hay que proteger. Me gusta mucho eso. Ahora sí. Ahora sí. Claro, siempre hemos hablado de la madre naturaleza como que siempre va a estar para cuidarnos, siempre va a estar para darnos sus frutos, para darnos sus recursos, el agua, ¿no? El calor, y que se regenera sola, ya está. Y nosotros pensemos en la violencia, ¿no? Que se habla tanto de violencias, todo tipo de violencias. La violencia que ejercemos contra la tierra es sistemática. Eso debería estar de alguna manera más penado, que pues ya os digo que yo hacía auditorías medioambientales. Esta violencia que ejercemos contra la naturaleza, además ya de un concepto estético que podamos tener y de ver que ya no se regenera, es que además nosotros, que se supone que somos los seres inteligentes del planeta, somos tan poco inteligentes que estamos destruyendo el hábitat en el que vivimos. Y claro, de madre naturaleza, que siempre está ahí para eso, arroparnos y darnos de comer, a lo mejor tenemos que empezar a pensar, no sé, lo mismo es una bobada que se me ha ocurrido, pero a lo mejor tiene que empezar a ser hija naturaleza y ser nosotros quienes la cuidemos y empezar a ampararla, ¿no? Porque estamos llegando, o ya hemos llegado, no estamos llegando, ya hemos llegado a unos extremos terribles. Yo pienso en mi propia edad, yo tengo 53 años. Todos los que estamos aquí, pensad en cómo hemos ido viendo evidentemente un cambio climático evidente. Se puede negar y vale, pues quien lo niegue, que lo niegue. No es normal que en una generación, en una vida de 53 años, estemos viendo esto. Y esto no es que tenga que venir un científico al que podemos creer o no. No, es que lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Yo nací el 12 de octubre. Cuando yo era pequeña, pues el clima era el que era. Yo ahora el 12 de octubre vamos en manga de camisa. O sea, se está viendo. Tenemos con qué comparar. Cuando os decía hace un ratito que estas crías están en esa primera edad en que no tienen con qué comparar, podemos hablar de inocencia en esa época. Es inocencia también. Inocencia rota, pero inocencia. A nuestras edades ya no somos inocentes. Caramba, ya tenemos con qué comparar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que queréis hacer? Hola. Bueno, lo primero, felicitarte por el libro, que lo estuvimos tratando en el Club de Lectura aquí, nos encantó a todos. Hola. Y volviendo un poco al tema de las iras y de la crueldad, ¿no? Lo que se te plantea y demás. Estuvimos ahí debatiendo mucho rato
acerca de las niñas, del posible componente de psicopatía o cuánto había de dolor. Y al final, a mí me resulta llamativo el hecho de que siempre estamos cuestionando, ¿no?, a las mujeres, ¿no? En ese sentido. Es decir, si las mujeres son crueles, entonces automáticamente son lo peor, son como tremendos monstruos. Pero sin embargo, cuando leemos a un protagonista masculino, no nos lo planteamos tanto. Entonces me preguntaba si tú habías llegado, me imagino, a esa misma reflexión cuando escribías estos cuentos, a la hora de la diferencia, ¿no?, entre cómo tratamos a un género y otro. O sea que, a ver, hay más gente aquí que ha leído el libro, entonces. Sí. Ah, vale. Vale. Forman parte, se ha hecho un club de lectura aquí sobre tu libro. Claro, es que os he preguntado y solo has levantado tú la mano. Vale. Vale. Bueno, entonces ya hablamos, ya no me siento tan fatal, ya a veces estoy con los cuentos. Vale. A ver, esto, si os soy sincera, y esto alguna vez lo he comentado ya, yo cuando terminé este libro no tenía un argumentario hecho para explicar por qué había escrito este libro. Conviene tener un argumentario cuando luego pues estás en presentaciones o entrevistas para no parecer boba. Conviene tenerlo, ¿no? Y yo cuando terminé este libro, me acuerdo además de que se lo comenté a mi editor, y ¿cómo voy a explicar yo esto? Porque claro, yo sabía que había obedecido esa pulsión, os decía hace un ratito, de los segmentos, yo eso lo tenía muy claro. Y que yo había obedecido esta llamada de estas crías y tal. Pero, claro, la ira, ¿cómo justificas todo eso? Y poco a poco he ido haciendo un argumentario, que habéis visto hoy, que no he parado de hablar, pero hay ciertas cosas que todavía no tengo muy claras. Entonces yo voy soltando y ya cada uno decide. Una de las cosas que sí que es cierto que a mí me llevó, además de que siempre todos mis protagonistas son mujeres, a incidir en temas como el de Caín y Abel, o el que todas las crías, pues o todos los protagonistas fueran niñas, fue una frase que leí en un libro que publicamos en Impedimenta que se titula Damas asesinas. En la autora, en el prólogo, Dori Tepler decía: durante muchos años se consideró que las mujeres no eran capaces de cometer asesinatos en serie. Entonces a mí esto me llamó mucho la atención, mucho. Y esto yo recuerdo que lo comenté una vez en un club de lectura y uno de los asistentes me dijo, claro, era una manera como de halagaros diciendo que no sois capaces. O sea, era como una especie de qué bien, pero qué mal, ¿no? Sois unas incapaces. Y yo pensaba, claro, de eso va, ¿no? Somos seres de luz, no lo olvidemos. Somos capaces de dar vida y por tanto en nosotras todo es angelical. Somos úteros con piernas, entonces somos madres desde que nacemos. Y yo siempre me he rebelado contra eso. Siempre, ¿no? Entonces, por eso también quise incidir en ese tema y en cierto modo, y esto preferiría que no se grabara, pero también es verdad, que fue porque nosotras también somos capaces de, ¿no? Nosotras también. Yo me acuerdo desde bien pequeña, yo tengo un hermano que es 3 años menor que yo. Y esto es algo de lo que ahora se habla mucho, pero hace 5 años, 6 años, 10 años no se hablaba nada. Cada vez que yo salía por la noche me decía, cuando vuelvas por la noche a casa, lleva las llaves, ¿no? Y lleva una llave así. Claro, esto a él no se le dijo nunca. A nosotras se nos dice y se nos enseña a aprender a tener miedo. Y a aprender a andar por la calle con miedo. Y cuidado donde te metes, y cuidado que te pones, y cuidado lo que dices, ¿no? Entonces, a mí esto me ha sorprendido muchísimo que los chicos no lo supieran. Y de verdad, yo llevo con mi esposo desde los 19 años y que os voy a contar. Pero realmente cuando yo empecé a hablar de esto con él, no lo sabía. Y muchos chicos no lo sabían que nosotras... Es que nosotros comentábamos además la misma anécdota. ¿Verdad? Fíjate qué curioso, qué curioso. Entonces, esa... Caramba, ¿no? Es complicado, es muy difícil. Esto daría para otro tema, otro club. Pero era como, también, ¿no? Existe esto, no somos seres de luz. Bueno, pues por ahí va un poco la cosa. Bueno, Esta especie de... En Impedimenta habéis publicado un libro sobre asesinas, en serio, ¿no? Claro, damas asesinas. Damas asesinas. Claro, sí, de ahí es donde leí esta frase de que las mujeres no éramos capaces. Porque claro, no tenemos esa capacidad, ¿no? Porque ¿cómo vamos a preparar eso si sucediera por accidente? Y bueno, yo sé, claro, cuando este lector me dijo, es como, claro, echaros un piropo, por decirlo de alguna manera, pero envenenado. Bueno, no sé, esto daría... Porque claro, cuando yo hablo de esto delante de psicólogas y
ahí yo simplemente yo hago ficción y ahí voy planteando mis historias y cómo las planteo y tal. Pero sí que es verdad que de repente me viene mucha teoría, mucha ciencia y aprendo, claro, aprendo muchísimo. Sí. Otro tema que tratamos en el club y que nos llamó mucho la atención era si realmente tú quisiste plasmar una diferencia entre una ira causada y una ira innata. O sea, hay una, por ejemplo, la niña que está viendo en un momento idílico con su familia la película de John Wayne, pero en lo más profundo de su ser lo que quiere es asesinar a su hermano. O, por ejemplo, las dos amigas que hablabas de juntarse, Sí. donde ahí ya hay todo un porqué. Y yo no sé si yo no la hubiese empujado también al pozo, y hubiese cerrado la tapa. Y sí que nos llamó mucho y estuvimos hablando muchísimo sobre esa ira sin causa y esa ira más trabajada y más venida de algún sitio. A ver, mi intención, aquí ya os hablo como autora yo, no como narradora de las ficciones, era hablar de una ira ambiental, causada, no genética, por decirlo de alguna manera, que no se nace con eso. Pero, de nuevo, lo que os estoy diciendo es una trampa. Una vez más, es que en estos cuentos, los que, bueno, quienes ya los hayáis leído ya habéis visto la ambivalencia constante y quienes los vayáis a leer lo vais a descubrir también. No hay verdades absolutas, en ningún caso. No se trata de pontificar, no se trata de sentar cátedra ni nada por el estilo. Se trata de generar pensamiento y que cada uno llegue a la conclusión que quiera. Y que el libro azuce, que no se salga, para mí eso es muy importante como lectora, no salir de un libro igual que entré en él, ¿no? Entonces yo te digo que mi vocación era la de que fuera ambiental, porque incluso en la de la niña y el hermano, de repente evidentemente hay un estado de celos. Ella era la princesa, por decirlo de alguna manera, y de repente llega un ser a quitarle el trono, ¿no? Esto pasa. En la de las niñas que ajúntate, claro, es que la cría ya no soporta más. Esto, la otra familia perfecta, idílica, maravillosa, y ella, que la abuela, no hace más que meterse con que ella no tiene madre, ¿no? Entonces también ahí ya se va a gestionar. Es decir, hay un tema ambiental, aunque sean niñas muy pequeñas. Pero cuando os digo que hay una trampa, uno de los cuentos, que se titula Primera Sangre, y para mí que es de los más bestias, y lo digo yo, este cuento empieza con una frase que dice: quiero tanto a mi madre que me hace daño. Es una frase que ya empieza siendo bastante salvaje. Y cuenta la historia de un feto que está en el útero de la madre y ve cómo su madre, página tras página, no quiere seguir viviendo. Porque el padre del feto, que además el cuento está narrado en primera persona, es toda la imagen, todo lo que ve el feto, el padre de ese feto, de esa niña, es también el padre de la madre. Entonces, en ese feto, y ahí todavía no ha nacido, pero ya se va contando toda la historia, ya empezamos a ver esa ira. Porque es que al final, y aquí os lo voy a destripar también, pero bueno, luego está todo en medio, al final dice: y ya veremos qué hacemos con el padre. No sé si os acordáis. Entonces, ese cuento es súper original. Sí, es salvaje. Lo pasé, a ver, yo disfruto mucho escribiendo, pero con ciertos cuentos, con este en concreto, lo pasé un poco regular, porque claro, además estoy tratando el tema de una agresión. Son cuentos muy salvajes, por decirlo de una manera directa, pero no hay violencia explícita en los cuentos. No hay palizas, no hay sangre, no hay palabras gruesas. Ya lo habéis leído. O sea, se va generando todo en la imaginación del lector. Entonces, ya veremos qué hacemos con el padre, porque lo que quiere ese feto por encima de todo es que la madre viva, que la madre no se suicide, que la madre siga adelante y que salga de una casa en la que está metida y en la que todas las persianas están bajadas, siguiendo un poco esa tradición no muy lejana de lo que pasa en las casas se queda en las casas, ¿no? Este hombre ha cometido lo que ha cometido y lo vamos descubriendo, pero sin que yo describa en ningún momento cómo entra en la habitación, cómo la agrede, no se describe. La única descripción, no sé si os acordáis, quienes os acordáis, cuando el lector llega al claro,
llega este claro que os digo, según después de ir desbrozando el matorral y llegas, es cuando él les... Bueno, es que tampoco sé si contarlo. No cuentes más. No lo cuento. Que lo averigüen. Bueno, las que ya lo habéis leído ya Si no, sabéis. La no. escena del piano. Y... Lo que sí me gustaría para despedir a Pilar, que nos leyera un trocito, un párrafo, de lo que quieras. ¡Wow! Esto me tenías que haber avisado. Bueno, voy a leeros el principio de Roca Blanca, Fondo Azul, que ya os he dicho la primera frase. Y así sigo un poco. A ver si llego aquí. Viene con una cita de una autora que me gusta muchísimo, Simone Weil, y dice la cita: la felicidad no está ligada a la inocencia. Estamos hablando todo el tiempo de inocencia, y esta cita, que descubrí obviamente por casualidad, me venía muy bien porque estas inocencias rotas podrían dar, no sé, como consecuencia que ya es imposible la felicidad. Y hace un ratito os hablaba de esa redención, ¿no? Y cómo a partir de cierto momento, digamos, ya se ha redimido, ya se ha purgado, y se puede llegar a la felicidad, que era lo que yo quería en este cuento. Lo primero que hace una mujer cuando llega a una tierra que es suya, pero no lo ha sido hasta entonces, es medirla. La recorre porque recorrerla es un requisito indispensable para medirla, y la estudia. Calcula sus límites y sus posibilidades. Una mujer que llega a una tierra nueva quiere aprendérsela, hacerla suya con la certeza de que lo será para siempre, aunque deje de vivir en ella, aunque la abandone, aunque traspase la propiedad, o aunque se la quiten. La huele y se agacha para tocarla, y no porque sea una idealista o una arrogante, sino porque es necesario. Lo hace para conocerla y asimilarla. Mira atrás tanteando el camino que ha recorrido. Mira a su alrededor para comprobar lo que le queda, mientras los pájaros se van de los árboles, mientras los ojos de otros seres la observan desde sus agujeros y las hojas secas crujen sin que parezca que nadie las pisa. Comprueba lo que tiene y se asegura de que lo que tiene concuerda con lo que le han certificado que tendría, incluso unos metros más. Árboles y piedras, un pozo, una gran roca en el horizonte y un lago en el que se puede bañar y al que es fácil llegar andando. Ya hay culebras y hay insectos. Luego vendrán los gatos furtivos, los perros y los demás mamíferos, las aves domésticas. No termina de acostumbrarse al crepitar de las hojas que nadie pisa, ni a las voces de las aves nocturnas, esas aves que chillan como niños. Pero lo hará, repitiéndose que es digna de tener una casa en su tierra y guardarse en ella para descansar y dejar de tener miedo. Un miedo que es solo una ofuscación del ánimo que hay que calmar. ¿A qué podría tener miedo alguien como ella? A las culebras, a no dar con las canalizaciones de agua, a las grietas, a encontrarse muertos a los animales, a la sed, a su propia ira, seguida de esa furia que la lleva a estallar ante lo que considera una humillación o una ofensa, a los golpes en el vientre y a los momentos en que el oxígeno no llega a los pulmones. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros por venir. Muchas gracias. Sí, voy a por un boli. Voy por mi boli que está ahí. Gracias. No está ahí, está aquí. Ahora bien, sí, he tenido problemillas de salud, pero bueno, bien. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias por tus preguntas y tus comentarios y por venir. Sabes que te quiero. Ya. A ver, ¿qué te pongo? ¿Letitia o Leticia? ¿Qué te sientes tú? ¿Qué te sientes mejor? Leticia. ¿Leticia con C? ¿Sí?
Leticia. Te puedes apoyar aquí si quieres. No vaya a acreditar, la verdad, yo no estoy romana. Yo soy alemana de Rumanía, minoritaria. Sí. Llevo de 45 años en Alemania. Fíjate, yo pensé que eras perro. Perrito. Tiene cara de perrito. En lo que es muy bueno. Muy bueno. Pero mira cómo quería estar contigo. Nos vamos. No sé si despedirme. No, está filmando, sí. ¿Dónde está la cámara? Muchas gracias por venir. Nada, hombre. Ahora mismo está No pasa nada, no pasa nada. Leticia. No pasa nada. Espera que lo abrazo. Si quiere, desde aquí me despide. Tenemos que pensarlo. Gracias, Eva. ¿Nos hacemos una foto? Nos hace. Espera, que voy a quitar esto. Pues, sí. Mira, me despido de ti. Adiós.
fundador. Pero bueno, nos vemos una vez, no podemos venir a